Buenas noches, doctor. Espero que se encuentre bien. Yo voy a empezar a hablar mi análisis psicológico y clínico del paciente que fue a elección nuestra. Nuestro paciente se llama Powder, pero eh, tiene un alias, conoce como Jinx. Entonces lo vamos a nombrar por el alias porque siento que es un poco más fácil de tenerlo en mente. Bueno, para asumir el rol de un médico, para poder evaluar a nuestro paciente. Primero quiero empezar dando un contexto. Entonces, nos vamos a encontrar ante una paciente femenina en etapa de una adultez temprana, que va a ser proveniente de Stone, que va a ser su pueblo natal en la serie, que va a ser caracterizado por la pobreza extrema y la violencia demasiadamente marginal, demasiadamente caótica. Entonces, la paciente para sus antecedentes de traumas, tenemos el primero, el que creo que siento que es bastante importante, el de abandono muy temprano, ya que ella ya perdió a sus padres en una guerra característico de una extrema pobreza, contra esos tipos de ciudades luchaban por poder, de igualdades sería más que nada, para poder tratar de llegar a una convivencia juntos, la tierra de esos tipo de gente, por desde así decirlo así, peleaba contra la gente de altos estatus. Entonces, mediante esas guerras, los padres de nuestra paciente llegan a fallecer, dejándolo, pues, como dijimos, un abandono muy temprano y una exposición crítica a un ecosistema demasiadamente hostil. Entonces, tenemos que el evento precipitante de su cuadro actual va a ser un trauma agudo tras causar accidentalmente la muerte de su familia adoptiva, que esto llega, pues como ya pierde a su familia, consigue una familia, como se dice, adoptiva, que le crió todo, durante toda su adolescencia, pero por un accidente causado por ella, por intentar en ayudar en esas guerras que mencionamos, termina ella causando la muerte de su familia, y lo iremos viendo más adelante. Entonces, es un antecedente realmente importante, como lo mencionamos, es principal de que vamos a abordar. Y también una traición por parte de su figura de apego principal, que va a ser su hermana Vic, que ella sí es de sangre, que ella logró sobrevivir. Entonces, a continuación, le vamos a presentar los hallazgos semiológicos detallados del examen mental de nuestra paciente. Entonces, este va a ser el índice del expediente que vamos a ir tratando. Entonces, como empezamos diciendo, tenemos la ficha de identificación. Nuestra paciente, que se llama y le conocemos como Jinx, ya dijimos, su origen y entorno, criada en Sao, un entorno obviamente marginal, de pobreza extrema y de desigualdad y violencia estructural constante. Como mencionamos, fue una huérfana a muy temprana edad acogida por Vander, que es aquí ya se nos presenta como su figura paterna adoptiva, y Vic, que es su hermana mayor. Entonces, su trauma fundamental donde se puede arrancar de todo es su accidente catastrófico llega a matar a su familia adoptiva y su abandono, y eso provoca un abandono realmente percibido. Y al quedarse sola y con la desaprobación de, bueno, por decirlo así, de su hermana, que es la única que queda viva, diciéndole que a ella le causa demasiadamente mala suerte cuando ella trata de ayudar, y eso lo podemos colaborar si usted llega a ver la serie, al menos las cosas importantes, para que usted pueda entender más a profundidad sobre lo que yo le estoy comentando. Entonces, al sentirse sola, abandonada, ella es acogida por Silco, que conocemos como líder criminal de este pueblo llamado Song, donde dijimos que vive. Entonces, su evolución patológica va a consistir en su crecimiento sin límites morales en el inframundo, por decirlo así, y con una dependencia emocional realmente aguda y un desarrollo de un cuadro psicopatológico muy severo. Entonces, tenemos el examen mental. Vamos a empezar a la parte de su conciencia. En cuanto a la conciencia, si bien mantiene un estado de bastante vigilia, observamos que la instauración clínica de estos estados crepusculares, ¿por qué llegaríamos a afirmar nosotros esto? En la obra, en la serie, durante situaciones de estrés agudo, como los enfrentamientos que llegan a ser en puentes, normalmente de entre estas dos ciudades que mencioné, durante crisis emocionales que tiene con su hermana, peleas, discusiones, malos entendidos, todo eso, todo lo que aborda eso. Nuestra paciente Jane llega a experimentar una desconexión parcial de su entorno inmediato y una reactividad que se altera y ejecuta actos de extrema violencia de una forma automática. Entonces, eso es un hallazgo importante. A nivel de la atención, tenemos que identificamos un evidente pseudopropexia, que es un déficit de aparente de atención, donde parece ignorar a todo su entorno porque este aborda en su mundo interno, en su cabeza, por decirlo así.
y episodios también de hiperprofexia selectiva. Entonces, es una concentración excesiva y patológica en un solo estímulo. Entonces, clínicamente eso lo podemos sustentar al observar en la obra cómo el paciente se aísla por completo de los estímulos externos mientras focaliza toda su energía psíquica en una tarea realmente obsesiva como la manipulación o la fabricación de armamento letal en su taller. Como mencionamos, ella fue acogida por un líder criminal, entonces la verdad, todo ese ambiente hizo volverse obsesionada a todo eso. No únicamente solo por eso, también las guerras constantes entre los diferentes tipos de pueblos y estatus. Entonces, y sacando fuera de este foco, de ese ambiente, su atención es lábil. Entonces, tenemos a nivel que de la memoria, el hallazgo es más crítico, es amnesia. Esa es una alteración donde el paciente pierde la noción del tiempo y revive un recuerdo traumático, sintiendo que ocurre exactamente en el momento de la hora, en su presente. Entonces, esta conducta se sustenta cuando ocurre, cuando se enciende una bengala o cuando ve a personas que le recuerdan su pasado. Entonces, en esos instantes pierde contacto con el aquí, con su ahora, y experimenta el trauma de la fábrica, donde pasó su accidente, que perdió a su familia adoptiva, como si estuviera sucediendo en ese mismo momento. A nivel del pensamiento, perdón, eh, presenta alteraciones tanto en curso como en contenido. ¿Qué quiere decir? Que exhibe una taquipsiquia. ¿Qué quiere decir esto? Una aceleración patológica del ritmo del pensamiento. Ideación delirante de tipo paranoide y de perjuicios. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, continuemos con una estructura de creencias falsas de que su hermana Vi conspira en su contra o la ha reemplazado por la oficial Caitlin. ¿Quién es ella? Es un personaje que la hermana de nuestra paciente mantiene una relación realmente, sería decir, amorosa, íntima. Entonces, al sentir que como ella es una fuerza de respeto y aparte de que es del pueblo del mayor estatus, su hermana se siente traicionada por ese hecho de que ella prefiere pasar su tiempo con, con su pareja, por decirlo así. Entonces ella se siente que lo va a traicionar, que conspira contra ella en dejarla. Entonces es un detalle bastante importante que ella llega a pensar esas cosas por algo que quizás no es así. Entonces, también al mencionar su lenguaje, acompaña este curso con verborrea y el uso macabro de rimas infantiles. Y es un signo evidente de la fragmentación de su psique, porque no es normal a cierta edad. Entonces, para pasar sus alteraciones a nivel de pensamiento y lenguaje, entonces tenemos que a nivel de memoria, el hallazgo más crítico es la ignesia. Creo que ese es el punto más importante. Entonces, y sus pensamientos mm, acelerados y fuga de ideas hace que realmente este examen mental sea realmente relevante para poder ir entendiendo poco a poco cómo está la mentalidad de nuestro paciente. Para pasar a las alteraciones sensoperceptivas, tenemos que como un diagnóstico, su sensopercepción está totalmente alterada con engaños constantes y severos. Entonces, la paciente experimenta alucinaciones auditivas complejas. ¿Qué quiere decir eso? Predominantemente de tipo acusatorio y de mando, que escucha nítidamente voces de sus amigos fallecidos, Mildo y Clegor, se llaman sus amigos que murieron en el mismo accidente de su familia, particularmente la de Milo, quien la llamó Gafe y le incita a la violencia. Gafe quiere decir que atrae la mala suerte. Entonces, adicionalmente, eso presenta alucinaciones visuales durante la serie. Se evidencia clínicamente cuando su campo visual es interrumpido por garabatos de neón, como están en nuestras diapositivas, para que se dé una idea. Entonces, y visiones monstruosas que igual están en las diapositivas, que se superponen a los de los rostros de las personas reales. Entonces, especialmente durante picos de ansiedad o distorsionando por completo los estímulos externos que ella llega a recibir. Entonces, esos son eh, alteraciones realmente importantes bueno, y lo que nos puede ayudar a poder comprender más. Entonces tenemos su actividad, perdón, su afectividad y funciones ejecutivas. Tenemos que la afectividad de nuestra paciente Jinx está marcada por la labilidad, que es las fluctuaciones emocionales intensas y rápidas, y la paratimia, que es un afecto discordante. ¿Qué quiere decir eso? Expresa una emoción totalmente inadecuada para la situación. Un ejemplo claro es su reacción con risas maníacas e inapropiadas frente a actos de homicidio o de explosiones, lo que demuestra una disociación severa entre el estímulo real y la respuesta emocional esperada. Pero paradójicamente esto, sus funciones ejecutivas superiores, como la de planificación lógica, la resolución de problemas, se conservan intactas. Entonces, pero estas secuestradas por su patología, utilizándose exclusivamente para el diseño meticuloso de armas y actos de sabotaje, como ya habíamos mencionado. Entonces,
Un juicio de realidad, para poder cerrar un poco este análisis y abordaremos los aspectos fundamentales del pronóstico y nuestro manejo de nuestro paciente. Entonces, tenemos que su juicio de realidad determina que el juicio, el paciente está completamente desviado o ausente. James es incapaz de diferenciar el mundo interno del externo e integra sus alucinaciones y delirios como realidades innegables, tomando decisiones letales basándose en sus premisas falsas. Entonces, su conciencia a nivel de la enfermedad. Eh, los pacientes que presentan un INTIC nulo, disculpe la pronunciación, lo que clínicamente llamamos un anosognosia, que es la incapacidad de reconocer que se parece una enfermedad mental, no reconoce que las voces o esas visiones sean producto de una alteración, sino que lo asimila como entidades reales, al no percibir su condición como patológica. Entonces, es imposible que busque o acepte ayudas voluntariamente. Y su criterio de derivación oportuna, basada en la severidad del cuadro clínico que evaluamos, el criterio de su derivación es la hospitalización. Bueno, para nosotros, como médicos, sería una hospitalización psiquiátrica de urgencia en una unidad de alta seguridad. Esto justifica estrictamente por el riesgo inminente de heteroagresividad letal. Entonces, su verdad se requiere una contención física inicial o una instalación urgente psicofármacos para mitigar la sintomatología psicótica y un plan a largo plazo para tratar su trauma complejo. Como ve, aquí tenemos, bueno, esto es solo para que usted pueda ir leyendo y entendiendo que todos estos factores, tanto biológicos, psicológicos y social, provocan una acumulación a lo que llamamos vulnerabilidad. Entonces, como los sociales, como la creencia de un ecosistema hostil, los psicológicos, como traumas de abandonos primarios, los biológicos y genéticos por fuertes sospechas de, como ya dije, de vulnerabilidad y para subyacer a espectros de esquizofrenia. De ahí tenemos los factores precipitantes, que ya lo habíamos mencionado, pero aquí está de una manera más gráfica. El evento de la fábrica, que decimos que es el evento catastrófico, donde falleció toda su familia. Ahí podemos ver gráficamente a sus amigos, que es Milo y Plegor, la muerte del padre adoptivo, que es Ander, se lo conoce así, y el quiebre emocional que tiene con su hermano, y que la palabra que le deja marcada, que es un gafe, y como le dije, que quiere decir que solo atrae la mala suerte. Entonces, todo eso es una acumulación de varios factores que aceleran a nuestra paciente y modelos, factores mantenedores. Eso creo que son bastante importantes, como los sociales y ambientales, que gracias a su creencia manipuladora bajo el criminal que mencionamos, que invalida y refuerza positivamente sus conductas psicológicas, afianzando que Jinx está bien, esos comportamientos son los adecuados, que debería seguir y seguir. Entonces, eso es algo realmente eh, tóxico, entonces sería una creencia realmente tóxica. Entonces, a nivel biológico también tenemos una exposición al químico Schimmer, que bueno, por ser una mente criminal, por decirlo lo que crió, pues tenemos que, pues siempre va a haber un tipo de, de líquido, polvo, algo que pues, se va a mantener en el mercado, en este caso sería este químico. Entonces, lo conocemos como una droga neurotóxica que aumenta radicalmente su sintomatología psicótica, sus paranoias, sus alucinaciones y su hiperactividad los aumenta en un 100%. Y a nivel de negligencias, la ausencia histórica absoluta de contención psicológica, terapias psiquiátricas o farmacología para tratar su trastorno de estrés postraumático crónico. Entonces, para poder cerrar o en una conclusión, el análisis semiológico de nuestra paciente nos revela un cuadro clínico severo y crónico y multidimensional, que no estamos simplemente ante un caso de conducta delictiva o antisocial, sino frente a un paciente con una psicosis estructurada, impulsada por un tramo profundo, no resuelto y que exacerbada por factores mantenedores tóxicos, que es lo que acabamos de mencionar. Entonces, como su crianza en el inframundo y la exposición a sustancias neurotóxicas, eso fue una acumulación de todos estos factores para formar su trastorno de estrés postraumático crónico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que como médicos evaluadores es nuestro deber ir más allá de estas conductas visibles y desentrañar la psicopatología subyacente para emitir un juicio clínico realmente certero. Entonces, solo a través de una intervención psiquiátrica intensiva, estructurada y sin demoras, que es lo importante, ese paciente llegaría a tener una posibilidad real de contención y eventual rehabilitación. Pero tristemente, en lo que es en la serie, nuestro personaje o nuestra paciente llega a fallecer por las mismas guerras, entonces la verdad que harían pues algo inconcluso eso. Entonces, solo es como para poder fue como para poder conocer el porqué de cómo es ella ahora. Entonces, espero que realmente esta exposición haya sido de su agrado, lo haya entendido y le recomiendo de verdad que se pueda ver la serie de Arcane para que realmente pueda entender y familiarizarse aún más con todo el contenido que le acabo de brindar, Doc. Entonces,
que le haya gustado, que tengan una muy buena noche. Hasta la próxima.